Muy buenas tardes, amigos. Acá es Gabriel Chávez. En esta ocasión vamos a hablar con el doctor abogado Digno Valenzuela. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y el tema a tratar va a ser de la bicameralidad en parte del Congreso. ¿Qué opina usted acerca de la posibilidad de que se imponga el sistema de bicameralidad en el Congreso? Bueno, la bicameralidad es importante porque tú sabes que en las constituciones anteriores, en la constitución de 1979 se estableció la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es una cámara baja y la Cámara de Senadores es una cámara alta, ¿no? Entonces, son dos instancias en el Congreso que se perfeccionan en dar leyes con un sentido responsable y con un sentido mucho más seria, ¿no? O sea que no es como actualmente tenemos una sola cámara, o llamado también congresistas, o un congreso, ¿no? Que no tiene una cámara alta o una cámara de senadores en la que se pueda discutir y se pueda evaluar las leyes y las normas legislativas que expide el Congreso. Entonces la bicameralidad es interesante porque eso ayuda a que nuestros diputados en el futuro puedan dar leyes con mayor responsabilidad. ¿Qué funciones cumple hoy el Congreso en relación con la bicameralidad? ¿Qué funciones cumplen hoy el Congreso en relación con la bicameralidad? El Congreso, si bien es cierto, no tiene dos cámaras, pero hay una comisión permanente que hace las veces, ¿no?, de una comisión que reevalúa los acuerdos en la comisión plena, pero en el fondo es una sola instancia, como se dice, es un solo Congreso que emite normas, leyes, y no hay otra instancia u otro órgano superior que lo pueda revisar, lo pueda evaluar si están o no están bien dadas las leyes. ¿Qué beneficios traería un sistema bicameral? El beneficio en sí, bueno, propiamente no sería un beneficio de mucha importancia, pero sí sería en que las leyes que se dan ya no serían leyes muy superfluas o muy jalados los pelos, por decir, ¿no? Entonces, una ley que se aprueba en el Congreso o en la Cámara de Diputados pasa para ser revisado en la Cámara de Senadores, y los senadores son los que van a evaluar si esa ley lo ratifican o no lo ratifican o lo pueden modificar. Entonces es como una segunda instancia en el Congreso que la Cámara de Senadores valida una ley que lo expide o que lo aprueba la Cámara de Diputados. Parece que por ver el tema de forma se termina olvidando el problema de fondo. El problema de fondo es en sí la ley, en sí es la Constitución, la aprobación de las leyes, ¿no?, y el respeto a la Constitución, por supuesto, pero en sí, como le digo, tendríamos mejor calidad de leyes, mejor calidad, ya no habría leyes. Mejor organización de justicia tanto para todos. Tal vez como justicia no, sino más bien tendríamos mejor organización en la parte legislativa de las leyes. No habría leyes con nombre propio o leyes que salga con ciertos fines políticos o de un sector de la población o de un sector de la sociedad, sino leyes que beneficien a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, la Cámara de Senadores es eso, ¿no?, la Cámara de personas con mucha mayor responsabilidad, con mucha mayor seriedad y con madurez, ¿no?, para emitir sus normas legislativas. ¿Cuánto costaría implementar el sistema de bicameralidad? ¿Y cuáles serían los factores claves en general? Mira, el costo, si pensamos en costo
beneficio, creo que no sería mucho la diferencia, porque si bien es cierto, ahora tenemos un Congreso con 130 congresistas, la Cámara de Diputados tendría que tener un número similar y la Cámara de Senadores un número menor. Casi lo que yo sé que el Congreso en esta modificación de la Constitución ha proyectado 130 diputados y 50 senadores, en total 180 parlamentarios que serían, ¿no? Entonces, pero como le digo, el costo, si bien es cierto, es un poco más de lo que se tiene ahora, pero la calidad y la seriedad de nuestro Congreso sería distinto. Y con parte de los factores en sí, ¿cuáles serían? Los factores en el sentido de que habría digamos, no sé si un poco de mayor complicidad o complicación en las expediciones de las leyes, pero creo que el beneficio sería mejor para el país al tener un Congreso con 2 cámaras. Okay. ¿Qué consecuencias podría traer la reforma del Parlamento? ¿Hubo algunos antecedentes en el tema en sí de la bicameralidad? Mira, las consecuencias en el fondo me parece que no habría mayor, salvo que en la parte financiera, en la parte económica, pero en cuanto al funcionamiento del Congreso no, porque nuestro Congreso está diseñado para tener dos cámaras, siempre ha funcionado con 2 cámaras, salvo en los gobiernos de facto, ¿no? Cuando se cerraron el Congreso han funcionado el Congreso Constituyente, o en este caso, como con la Constitución del año 93 se elaboró un solo Congreso con congresistas, ¿no? Una sola cámara con congresistas, que está actualmente vigente. Y dentro es en parte las solicitudes, los requerimientos para ser parte de como un senador no son muy exigentes, o no son muy eso es parte de la reforma constitucional, porque si bien es cierto, en nuestra Constitución actualmente no tenemos la figura del diputado ni la figura del senador, entonces con esta modificación hay que reestructurar esos requisitos, quiénes pueden ser diputados y cuáles son los requisitos. Pero en el caso del senador dice que se requiere primeramente ser peruano de nacimiento, haber cumplido los 35 años y gozar de derecho de sufragar, nada más. Claro, me parece que eso es lo mínimo que pide nuestra Constitución, tanto para congresistas como para diputados o senadores, pero como hemos visto últimamente, tenemos experiencias un poco ingratas con congresistas, ¿no? Entonces creo que la Cámara de Senadores debe ser una cámara eminentemente de alto nivel político, jurídico y de especialidad, ¿no? Porque un senador no podría ser una persona que no tenga por lo menos mínima formación legislativa o mínima formación académica, no necesariamente en el derecho, ¿no? Puede ser un profesional en cualquier otra materia, pero con una formación académica, ¿no? Eso le ayuda a tener madurez y tener mucha responsabilidad en las leyes. ¿Qué mecanismos de control podría implementarse para garantizar la aprobación de una ley de calidad en relación a la reforma? El control, como le digo, en la Cámara de Senadores el control de las leyes es como una etapa de producción de una ley que pasa de primer y segundo filtro, y la Cámara de Senadores es el filtro de calidad. Ahí se puede modificar, se puede corregir, se puede mejorar, o en todo caso se puede hasta negar la aprobación de una ley cuando la Cámara de Diputados no ha sido debidamente motivada, ¿no? Entonces los senadores tienen esa facultad de aprobar la ley que se aprueba en primera instancia, que es la Cámara de Diputados, o de lo contrario también lo pueden desestimar esa ley.
Y en base a lo que es la pregunta actual, ¿todos generalmente tienen que pasar por la cuestión de confianza? La cuestión de confianza en cuanto a la expedición de leyes o en cuanto a la reforma, en lo que es en parte de la bicameralidad. Si quiere aplicar la bicameralidad en sí, ¿tendría que pasar por la cuestión de confianza o se aplica tal como es? En todo caso estaríamos hablando de un referéndum, ¿no? Para que la población pueda aprobar la modificación de la Constitución. Entonces la modificación, como la ley, la misma Constitución la establece, debe ser en dos etapas legislativas, ¿no? O en dos periodos legislativos. Entonces, para que no esperemos tanto, entonces lo que la Constitución establece, que hay una manera de poder superar eso con un referéndum. Entonces, justamente el referéndum que se ha programado para diciembre es eso, ¿no? El Congreso ya aprobó la primera etapa, que es la ley, ¿no? Y la segunda etapa, que sería el próximo periodo legislativo. Entonces eso lo superamos con el referéndum, que es en diciembre, y con eso se modifica la Constitución. Todos en parte están desconociendo, no saben por cuál el dilema de por cómo votar. Algunos ya videos tutoriales de por sí muestran que se tiene que ver 3 veces sí y el no. Y en el caso del referéndum, ¿cómo se aplicaría? ¿Habría otras elecciones para los congresistas o habría una elección selectiva? Es que en diciembre, si se llega a cabo el referéndum y si se aprueba el sí, porque son tres proyectos, sí y un no. Cuatro proyectos, ¿no? Entonces los 3 proyectos son proyectos relativos a la modificación del Consejo y las otras normas, pero la principal es la bicameralidad. Pero esa bicameralidad, según tenemos conocimiento, el legislativo ha aprobado 130 más 50 son 180, pero el ejecutivo le está objetando, le está observando, porque para el ejecutivo quería que estos fueran de menor nivel, o en todo caso igual al número de congresistas de ahora. Entonces, pero eso, el hecho de que pueda ser un poco más o un poco menos, eso no significa que se debe de negar la bicameralidad, porque yo creo que la bicameralidad es importante, como le digo, porque el Perú necesitamos de normas y de leyes bien dadas, y con leyes que tengan, como dice, un buen sentido en sus objetivos, ¿no? No leyes que a veces sucede como ahora, que han sido cuestionados vía Tribunal Constitucional y al final son derogadas o son negadas su aplicación, ¿no? Se requiere una reforma consistente. ¿Y dónde queda el tema de la reforma electoral que fue planteada en el Congreso? La reforma electoral, en todo caso, es otro tema que no tiene que ver con la bicameralidad. Es un tema totalmente distinto. La reforma electoral es justamente para que los partidos puedan tener otro tratamiento, financiamiento y todo un conjunto de medidas, pero eso nada tiene que ver con la parte de la bicameralidad que está proponiendo ahora el Congreso. En el caso también de que si se rehúsa, como hemos dicho antes, la cuestión de confianza en el caso de la bicameralidad, se estaría produciendo una crisis en el gabinete totalmente, ¿es cierto eso? No, el Congreso, si es que el 9 de diciembre la población aprueba la bicameralidad, esto se va a ver reflejado recién en el año 2021 en las elecciones. Para las elecciones del 2021 va a ser ya la convocatoria para diputados y para senadores. Eso no tiene que ver nada con la confianza que el Congreso pueda darle al gabinete del presidente Vizcarra. Pero salgámonos un poco el contexto del tema de que posiblemente para las elecciones de 2021 la cuestión de elegir por quién va a ser un poco complicada, porque varios medios independientes, o exonerando obviamente previo a IDD Reporteros o al Útero de Marita y otros medios más independientes, también otros medios muy populares,
se niegan entre sí a darse la cuestión de confianza entre ellos, pero en el caso de la política, varios simpatizantes y en sí la sociedad limeña y peruana en general se sienten como burlados de este gobierno a base de eso, a través de las redes sociales, el cual obviamente se está llamando la atención de que tanto el actual encarcelado y procesado judicial Antonio Humala esté postulando para las elecciones de 2021. Bueno, el tema está en que en nuestra Constitución no establece el impedimento de las condenas de algunos que están encarcelados, salvo que estén con interdicción, o sea, estén impedidos o estén recortados sus derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muchos investigados que están con detención preventiva y aún no tienen sentencia, pueden postular. Caso concreto, por ejemplo, fue con el señor Gregorio Santos de Cajamarca, ¿no? Y otros casos más. Entonces, eso no impide que un procesado aún no sentenciado pueda presentarse como postulante, como candidato para una curul, en este caso para una diputación o una senaduría. Entonces eso no le impide, salvo, como le digo, que esté ya con condena ya ejecutoriada, consentida, y con las restricciones civiles que establece la pena. Entonces en esos casos sí habría, como se dice, limitaciones en algunos personajes que no pueden postular, pero lo ideal sería pues de que el diputado o el senador que postule por nuestras distintas regiones o para Lima sea gente intachable, gente con valores, gente con la frente limpia de todo tipo de actos de corrupción o de tipo de hechos que le den un mal precedente. Entonces lo que quisiéramos es eso, y hay mucha gente, yo pienso que hay mucha gente capaz, con mucha calidad, pero que lamentablemente a veces en la política se da el que está muy allegado a los dirigentes o el que está muy allegado a los líderes son los que buscan copar esos cupos, ¿no? Pero no un personaje de mucha calidad no ha sido invitado o no le han llamado, ¿no? Entonces la idea sería de que a nuestra lista de congresistas o a la lista de senadores sea gente de muy alta calidad, académica, profesional. Okay. Un mensaje y... Creo que me parece en esta nueva etapa de nuestra vida política, que es con la reforma constitucional, el Perú debe dar un cambio en cuanto a su sistema congresal, en el sentido de que la Cámara de Diputados sea una cámara de gente muy activa, ¿no? de diputados muy activos, pero la Cámara de Senadores debe ser de gente muy responsable, madura y con mucha calidad y capacidad. Ok, doctor Valenzuela, fue un gusto. Muchas gracias. Muy bien, hasta otro momento. Hasta luego.